Hola gente, ¿cómo están? Vamos a hacer el tutorial de la tarea, vamos a hacer un paso a paso. Vamos a ir recorriendo como lo tendrían que hacer ustedes. Yo voy a ir leyendo las instrucciones y vamos a ir repitiendo paso a paso todo lo que tenemos que hacer. Mientras les voy a ir explicando alguna que otra cosa sobre las formas y los modos. Y si el video no se hace muy largo, les voy a mostrar un ejemplito que hice hace un ratito para mostrar algo de lo que charlamos la última clase. En principio, bueno, a todos ustedes les aparecía, la mayoría les aparecía esta página cuando abrían el archivo y tenían el problema de cómo llegar a las tareas. En todas las versiones de Office, ahora estoy con el Office Online, el que abro a través de mi cuenta de Outlook. Tenemos al final, en el margen inferior izquierdo, las flechitas con las que podemos navegar por las distintas hojas de nuestra tarea. Ahora vamos a ir al principio, le damos clic hasta llegar al principio y vamos a operaciones 1. Ven que siempre aparece desplazada la hoja, ahora estamos en la columna H y con esta barra de desplazamiento nos vamos hasta el principio para poder trabajar. Bien, el primer ejercicio nos dice igual que tenemos que hacer la suma de las celdas que van entre D4 y D7. Acuérdense que esto es un rango, es D4, D5, D6, D7, que serían estas que están acá. Y para eso tenemos que ir a la casilla amarilla y escribir nuestra suma, que es igual suma. Fíjense que ahí ya tenemos la ayuda de funciones. Abrimos paréntesis y ahora nos da una sugerencia en donde nos dice qué es lo que sigue. Número 1, número 2, número tata, los números sucesivos. En este caso van a ser las celdas. Lo que vamos a hacer nosotros, ustedes tienen la opción de escribir D4, 2 puntos D7. Yo les voy a mostrar otra manera. Es pararnos con el mouse en D4 y hacemos clic. Fíjense que se pinta con una línea puntuada animada. Y arrastramos hacia abajo. Nos paramos en una esquina y arrastramos hacia abajo. Si ven, me paro en esta esquina y voy para abajo. Fíjense que se va autocompletando de 4, va cambio de 6, cambio de 7 y suelto. Y cierro el paréntesis y doy enter. Y ahí ya tengo la solución. Si vamos al otro lado, vamos a hacer una suma similar. Igual suma, abrimos paréntesis, puedo poner G4 y sola se me va a ir pintando la casilla, 2 puntos G7, que es lo mismo que pintarla como les mostré al principio, y le damos enter. Y ahí ya tenemos las dos primeras sumas resueltas. En este punto, en el tercero, nos pide que hagamos un sumar si. ¿De qué se trata sumar si? Sumar si, en este caso, si ustedes ven, dice igual sumar punto si, desde D11, que sería este punto acá, hasta D15, sumar todos esos números si son mayores a 50. Quiere decir que va a sumar todos los números de esta lista que sean mayores a 50. En este punto, si nosotros ponemos el sumar si abajo, vemos que el primero es 50, no es mayor a 50, es igual a 50, entonces lo va a ignorar. El tercero es 40, que sigue siendo menor que 50. El cuarto es 50, que es igual, pero no es mayor. Y las tartas 20, que sigue siendo menor. Entonces si nosotros hacemos igual sumar si, yo le di doble clic a la opción y se me autocompletó, fíjense. Sumar si, voy acá y pinto hacia abajo, D11 a D15, punto y coma, abro comillas y acá pongo la condición que yo quiero. En este caso la condición es que sea mayor a 50. Si yo le pongo mayor igual a 50, me va a incluir al pan y me va a incluir los pasteles. Si le pongo
igual a 50, solamente me va a sumar pan y los pasteles, va a ignorar el resto. En este caso, mayor a 50 y cierro comillas, no me olvido nunca de cerrar el paréntesis y le doy enter. Fíjense que solo me cuenta las donas, el resto me lo ignora porque no cumple con la condición. Y aquí en la última dice intente agregar otra fórmula, sumar sí, aquí agregue cantidades menores a 100 y el resultado deberá ser 160. Entonces volvemos a la casilla, escribimos igual sumar sí. Fíjense que hay dos. Nosotros vamos a dar clic en la que dice fx, damos doble clic, abrimos, decimos que queremos que sea desde G, nos paramos acá, vemos que es G16, no, perdón, G11, dos puntos a G15, punto y coma, y nos dice que sean menores a 100. Entonces abrimos paréntesis. En este caso, aquí anterior, fíjense que el signo mayor dice que los números de acá que sean mayores a 50. Ahora tendría que ser al revés, que los números de acá sean menores a 50. Entonces el simbolito es el otro. Y ponemos 100 y cerramos paréntesis. ¿Ven? Acá quiere decir que va a sumar los números entre G5 y G15 que sean menores que 100. Y le damos enter. Y como ven, el resultado debería ser 160 como nos dice esta operación. Vamos abajo. Aquí nos pide dice que seleccione estas celdas, después en la esquina inferior derecha de la ventana de Excel busque sumar 160 en objetos agrupados. Se trata de otra manera de encontrar una forma fácil. Entonces seleccionamos esto, en la esquina inferior derecha, acá, si lo ven, acá nos tira distintas opciones y nosotros elegimos sumar 170. Sacamos promedio, sacamos cuenta, sumar 170. Fíjense que ya nos tira un valor. Se trata de otra manera de encontrar rápidamente un total. No necesariamente tenemos que escribir la función acá, sino que ya sabemos que es 170. También nos dice el número máximo de toda la lista, el número mínimo, recuento, cuántos números tenemos, igual que la cuenta, y el promedio de todos esos números. Entonces ya de manera fácil tenemos todos los valores acá, sin necesidad de escribir la función. Obviamente que si escribimos igual suma, abrimos paréntesis, y escribimos este valor, cerramos paréntesis, nos va a dar 170 como nos decía antes la función rápida. En este punto, en el que tenemos acá estas dos columnas, nos pide hacer algo nuevo. Nos pide sumar tres cosas distintas. Fíjense, nos pide sumar estos valores de acá, G48 a G51, este valor acá que está solito, de 48, más el número 100. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos sumar de distintas partes de nuestra plantilla, no necesariamente tiene que estar en el mismo lugar. Si yo pongo igual suma, abro paréntesis y doy clic en 20, luego doy clic en 20, pongo punto y coma, ahora selecciono este rango. Fíjense que se me pinta de dos colores porque son dos entradas de datos distintas, ¿sí? Y ahora escribo punto y coma
y el número que yo quiero sumar, 100. Y cierro paréntesis. En este punto me va a estar sumando tres cosas de distintos lugares. El primero, la columna de importes, esta que está aquí, después este valor, más un número cualquiera que es igual a 100. Ya tenemos nuestro valor. Bien, acá nos dice más información sobre el sumar sí. También le mostramos que sumar sí en la parte superior de la hoja la función sumar sí suma todos los valores basándose en un criterio. Es lo que yo le dije, una condición. Si la función sumar sí pudiera hablar, diría: sumemos algo, sumemos algunos valores basados en este criterio. Que busquen las celdas y si el valor cumple con esta condición, que lo ponga. Es parte de lo que decíamos hoy. Y aquí tenemos otra suma que dice: haga doble clic en la celda y verá que la fórmula es diferente. Concretamente, el criterio de suma es mayor o igual, que es lo que yo le decía antes. En la primera suma, acá arriba, omitía los 50 porque decía que era mayor a 50, no mayor o igual. Así que no les prestaba atención, no les hacía caso. En esta suma de acá, al decir mayor o igual a 50, va a sumar el pan, va a sumar las donas y va a sumar los pasteles. Y nos va a dar un resultado de 200. En este caso, no sé qué nos pide hacer lo mismo. Para comparar, sumar punto sí. Elegimos nuestro rango, punto y coma, y le ponemos la condición anterior. Y cerramos paréntesis. Ahí ven la comparación de cómo en un caso ignora a los valores 50 y en el otro caso no. Y vamos acá arriba y vemos que la condición es mayor o igual a 50. Eso es para la primera parte, la parte de suma. Si ahora volvemos abajo y nos vamos a la parte de rellenar, vamos a ver que en la primera columna nos pide que situemos el cursor aquí, en el 100, y que vayamos a este cuadradito chiquito que está en la esquina hasta que el cursor cambie de forma. Hacemos clic, sostenemos y vamos hacia abajo. ¿Qué hizo acá? Acá, como dice la columna arriba, suma A más B y nos da el resultado acá. Pero ¿qué pasa? Nosotros, si damos clic en 100, vemos que en realidad lo que tiene escrito es una fórmula que habla de que sume las casillas C4 y D4. Ahora, cuando nosotros arrastramos para abajo, ¿qué pasa? Completamos con la misma fórmula abajo, pero automáticamente se cambia la celda. Cuando yo digo que quiero sumar esta más esta y la traslado abajo, la completo abajo automáticamente, solo se da cuenta que ahora quiero sumar esta y esta. Y si completo abajo, se va a dar cuenta que quiero sumar esta, y entonces la fórmula se va autocorrigiendo. Fíjense, acá en la primera tengo sumar C4 de 4, vamos abajo y tengo sumar C5 de 5, vamos abajo y tengo sumar C6 de 6, y en la última sumar C7 y de 7. ¿Ven cómo se va actualizando el número? Se va actualizando el 7, el 6 y 5. Y acá nos marca el rango. En la segunda nos dice acá que seleccionemos la casilla amarilla con 200
y que rellene de nuevo, pero esta vez arrastre el controlador de relleno hacia la derecha. Si nosotros vamos a 200, fíjense que tenemos en 200. Tenemos la suma de toda esta columna. Entonces, si sigue el criterio de antes, en donde antes cambiaban solo los números, pasaba de ser C4 de 4 a ser C5 y D5 y así sucesivamente, como ahora son columnas y yo lo voy a arrastrar hacia el costado para completar, lo que se me va a actualizar en lugar de los números van a ser las letras. Fíjense, acá tengo sumar C4 a C7, toda esta columna, y cuando lo copio acá, automáticamente el programa ve que yo lo que quiero sumar es esta columna de acá. Entonces paso de marcar C4 a C7 a marcar D4 a D7. Me actualizó las letras. En vez de sumar esta columna, cuando yo lo traspaso para acá, me suma esto. Si yo hago lo mismo y me voy hacia el total, ¿qué hace? Pasó de D4 a D7 a sumar E7, E4 a E7, que son estas sumas de los renglones. Entonces yo puedo tener un total. Acá tengo el total de la columna, acá tengo el total de la otra columna y acá tengo el total de la suma de todos estos números, que es igual a la suma de estas de acá. En esta otra tabla hace lo mismo, completa para este lado. Ahí tenemos suma H4 a H7 y si me paro acá voy a tener actualizada la I. Suma de I4 a I7. En este punto dice, a veces no necesita que los números cambien según se rellena, en su lugar se desea copiar valores en otras celdas adyacentes. A continuación le mostramos cómo hacerlo. Haga clic en la celda de la palabra producir, vamos hasta producir, vamos hasta donde hace la cruz y nos deslizamos hacia abajo. En este caso, como no tenemos un segundo valor de referencia, lo único que va a hacer es va a copiar solo los valores. Ahora en la selección de la celda fruta hacemos clic, de vuelta nos pide que nos situemos en la parte derecha, hagamos doble clic y de esta forma también rellenamos hacia abajo y nos va a marcar todo frutas. En el siguiente, fíjense, dice rellenar una serie. Acá dice haga clic en la palabra enero o en la N, coloque el cursor en la esquina inferior derecha hasta que se convierta en una cruz y arrastre hacia la derecha dos celdas. Excel detectará una serie que llenará automáticamente. Porque Excel ya tiene los datos de lo que sería una semana, de un mes u otro. Entonces hacemos clic, vamos para allá, una celda y para allá otra. Rellenamos hacia la derecha, tantos como sean necesarios. Cuando soltamos, automáticamente nos pone febrero y nos pone marzo. De la misma forma con la columna, si nos paramos en semana 1 y hacemos clic en la crucecita y nos vamos hasta abajo, nos llena automáticamente, sabiendo que es una secuencia, gracias a que tiene un 1, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Esto es un intervalo. ¿Qué pasa acá? En este punto, cuando tenemos dos valores y nosotros queremos completar las otras casillas, podemos agarrar el 15 y completar, podemos agarrar el 30 y completar, pero si agarramos los dos y completamos, miren lo que pasa. Detectó que la diferencia entre 30 y 15 son 15 números, entonces va a completar sumando de a 15. A 30 le suma 15 y queda 45, a la siguiente le suma 15 y queda 60, a la siguiente le suma 15 y queda 75, y más 15 son 90. Entonces acá
con estos dos valores nosotros podemos determinar los que siguen. Si yo por ejemplo pongo, en vez de 30, pongo 17, primero los selecciono a los dos, los pinto a los dos, me paro en la cruceta hasta que cambie de forma y me extiendo. Y ahí, en vez de ir de 15 en 15, va de 2 en 2. 15 a 17, 19, 21, 23, 25. Entonces yo le puedo dar con dos celdas un intervalo de crecimiento. O al revés, de decrecimiento. Si acá tengo 15 y en la otra tengo, vamos a ponerle 13, selecciono las dos casillas y extiendo, en vez de crecer, va a restar, va a decrecer. Y en la parte de rellenar, bueno, tenemos esto que ya está ahí completo. Vamos a transponer, que esto fue otra cosa que les causó dificultad. En la primera parte nos hace hacer la transposición a través de la herramienta pegar. Y nos dice que hagamos clic en el elemento y pintemos hasta 20. Después hagamos control C, que también lo podemos hacer viniendo al portapapeles. Ponemos control C, que es copiar, y una vez que nos apareció esto, voy hacia la casilla amarilla y vuelvo a ir a la parte de pegar, hago clic y pongo pegar y transponer. Fíjense que acá dice pegado especial y después en la parte inferior haga clic en transponer. Eso en el Office que tienen instalado aparece de esa manera. Si ven, el dibujito es distinto, pero siempre las herramientas están en el mismo lugar. Acá pongo pegar y transponer, ya me transpuso la matriz. De ser una matriz de 2×5, de 2×6, pasó a ser una matriz de 6×2. Y la otra forma era agarrar y ingresarla a través de comandos, que esto también le generó bastantes problemas en las prácticas, porque suele pasar que genere un error. Entonces lo que nos dice es que en primer lugar se deben seleccionar algunas celdas en blanco, puesto que los datos de la derecha tienen 6 columnas y bueno, se nos pide que seleccionemos esto que está acá. Pintamos esto que está acá y escribimos lo siguiente: igual transponer, que ya nos aparece la función, le damos doble clic y les decimos qué queremos transponer. Si vemos, esta es nuestra matriz, es la matriz que queremos convertir. Entonces va desde C33 hasta dos puntos H34. Cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí nos hizo la transposición. Pero si nos daba el error, que es este error que figura acá, numeral valor, la otra forma era: elegimos nuestras 6 celdas y escribimos igual transponer, seleccionamos el rango que queremos transponer, cerramos y en este punto, en vez de dar enter, hacemos la tecla control más shift más enter, y en esa manera se transponía también, en el caso de que nos diera el error de valor que encontrábamos acá. Otra forma era escribir esta función como está acá, la misma transponer, pero agregarle al principio una llave y al final cerrar esa llave. Y de esta manera también nos ayudaba a subsanar ese error. Cuando escribir la llave no funcionaba, ahí usábamos control shift enter. La siguiente tarea: ordenar y filtrar. Yo, como les comenté al principio, yo nunca usé esta herramienta online. Es una muy buena alternativa cuando necesitan trabajar y no tienen cómo de hacerlo.
En principio nos dice, supongamos que quiere que los departamentos estén en orden alfabético. Haga clic en la columna de departamentos, hacemos clic ahí, después haga clic en inicio, ordenar y filtrar y orden descendente. Entonces, bueno, venimos acá, estamos en inicio, en esta tipo de matriz. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que dando clic aquí se mostraban las herramientas como se mostrarían en el software instalado? Bien, tenemos inicio, tenemos que empezar a buscar dónde está ordenar y filtrar. Buscamos edición y aquí está, miren dónde lo encontramos. En este caso lo encontramos en edición, distinto a cómo aparece en el tutorial. Y es algo que yo les comenté, que trabajando con distintos software, distintos programas, vamos a encontrar que las cosas están en distintos lugares. Nos tenemos que tomar el tiempito de por ahí explorar un poco y más o menos tratar de encontrar donde encontramos las herramientas que necesitamos. En este caso, en edición encontramos ordenar y filtrar. Habíamos hecho clic en esta columna, en departamentos, que es lo que nos había dicho en un principio. Vamos a ordenar y filtrar, damos clic y le decimos que nos ordene alfabéticamente, de forma ascendente o descendente, desde la A a la Z o de la Z a la A, y le damos clic. Y de esta manera ya nos ordenó todos los datos. Si se acuerdan lo que yo les decía cuando vimos la parte de normalización, ordenar por un departamento, ordenar por un campo, va a hacer que los otros se nos desordenen. Entonces tenemos que elegir bien cuál es la categoría que para nosotros es importante ordenar. Bien, ahora dice, ordene los importes de diciembre de mayor a menor, haga clic en diciembre. Fíjense cómo está acá, carnicería, charcutería, panadería, producir, están ordenados alfabéticamente. Pero si yo me pongo en diciembre, doy clic ahí en edición o en ordenar y filtrar en el otro software y pongo ordenar y filtrar, también le puedo decir ordenar de mayor a menor, y si yo le pongo orden ascendente me lo ordena, fíjense, va creciendo 20, 20, 25, 30, pero ya me desordenó las categorías, me desordenó los departamentos, porque el que dirige el orden de los datos va a ser diciembre. Bien, lo segundo que hice, ahora podrá filtrar los datos para filtrar, bien, ordene los deportes en diciembre. Entonces vamos a ir de nuevo, seleccione todas las celdas del recuadro y después haga clic en inicio, ordenar, filtrar y ordenar filtro. Entonces vamos a seleccionar todas las celdas del recuadro, todas nuestras acá. Venimos a edición, ordenar y filtrar y ponemos filtrar. Y ahora ya tenemos las casillas acá para ordenar. Si vamos arriba, a ordenar y filtrar, se nos fue. Seleccionamos todo de nuevo, filtrar, y ahora podemos filtros de texto, ordenar, filtrar. Vean que es distinto. En el Excel común, ustedes hacen clic y les aparece la lista. Acá nos aparecen distintas opciones. Entonces vamos a poner clic en categoría, filtrar, sacamos la selección y filtramos solamente pollo. Aceptar. Y ahí sí nos aparece solo pollo.
Ven que son pequeñas diferencias que van haciendo el programa. Bien, seguimos. Otros métodos para filtrar. Filtros de números. Bueno, estos son herramientas que es básicamente lo mismo. Hacemos clic en el filtro de números por encima del promedio. Fíjense que esas opciones, acá cuando tenemos filtrar, nosotros ponemos filtrar y no nos aparecen de primera mano. Tenemos que buscarlas. Vamos a tablas. Bien, acá tenemos una lista separada por categorías de elementos. Nos decía, si nosotros queremos generar una tabla, hacemos clic en los datos a la derecha y después insertar tabla. Entonces hacemos clic en los datos, lo seleccionamos y vamos a el menú insertar y acá nos encontramos tabla. Le damos clic. Nos pregunta si los datos de la tabla están en el siguiente orden. Y esto es importante, si la tabla tiene un encabezado, entonces con esto ¿qué va a hacer? Que la primera fila de toda la tabla sean los títulos. Le damos a aceptar. Y ahí ya nos generó la tabla con sus respectivos filtros. ¿Qué es importante de tener una tabla? Que por ejemplo yo se los voy a mostrar más adelante, que si tenemos una fórmula, ingresamos un nuevo dato, todos los datos que generen van generando nuevos renglones de la tabla y mantienen el formato. Fíjense que acá en la esquinita, para ampliar el rango, esto nos va a ampliar un poco más la tabla. Bueno, mi mouse está muy sensible hoy. Nos amplió 2 renglones la tabla, donde nosotros podemos ir llenando más. En Excel esto lo hace automático, lo podemos hacer manual, pero también lo hace de forma automática. Cuando empezamos a ingresar los valores, por ejemplo 150.000, le damos acá, tab, haciendo de cuenta que son valores reales, ¿no? Cuando damos tab, en la próxima nos vuelve a agregar un nuevo renglón, sin necesidad de expandir la tabla, de forma manual. En este punto nos dice, otra comunidad de las tablas son las filas flotantes. En lugar de escribir una fórmula suma, Excel puede hacer ese total por usted con un modificador. Y lo mismo ocurre con la fórmula promedio. ¿Qué nos dice? Primero que seleccionemos cualquier celda de la tabla derecha, por ejemplo esta, y en la parte superior de la ventana de Excel aparecerá una pestaña diseño. Nos vamos acá arriba, damos clic en diseño, luego en la pestaña haga clic en la opción fila del total. Vamos a ver si la encontramos. Fíjese, acá está fila de encabezado, fila de bandas, las bandas son estos colorcitos, fila del total, y le damos clic y solo nos agregó esto que está acá, que es el total de la suma. ¿Ven? Si damos clic ahí, dice subtotales 119, ventas, y ahí ya tenemos nuestra fila del total. La verdad no me acuerdo en Excel particularmente dónde está, pero bueno, son cosas que tenemos que ir a buscar. La pestaña de diseño siempre aparece en Excel común y aparece con un remarco, como si fuera con un color más oscuro. Entonces ahí le damos diseño de la tabla, fila del total. Seguimos. Bien, en tablas no tenemos más. Vamos a listas. Esta también generó un poco de problemas porque no encontraban la parte de datos. Entonces la vamos a ir buscando. En Excel, sí, bueno, aquí está, aquí vemos las pestañas de datos. Creo que en Excel está un par de pestañas para acá.
Recuerden que si ustedes abrían esta hoja de PowerPoint online, veían esta versión resumida. Entonces, si dan datos, ven también esta versión resumida. Y eso puede complicar un poco encontrar las cosas. Para comodidad de todo, la extendemos y vamos viendo cómo sigue la tarea. Entonces nos dice que demos clic en la casilla amarilla debajo de departamentos, damos clic ahí, y en la pestaña datos hacemos clic en validación de datos. Vamos a buscar validación de datos. En esta opción estoy como ustedes, yo nunca usé esta opción, así que la estoy buscando. Y acá está, la encontramos, aquí, validación de datos. Le damos clic. El siguiente paso que nos dice damos validación de datos en permitir, es aquí. Damos clic y elegimos la opción lista. En origen, que esto es algo que también tuvieron algún problema un par, en origen escribimos nuestra lista de datos, pero presten atención a lo siguiente. Dice producción, y acá es donde hubo problemas. Los elementos de una lista se separan con punto y coma. Eso quiere decir que cuando se encuentra con el punto y coma, la siguiente palabra es otro elemento y va a estar listado abajo. Si nosotros ponemos todo junto, si ponemos por ejemplo así, carnicería, y aceptamos, nos va a aparecer la lista, pero cuando nos damos clic nos va a decir producción carnicería. Y no es el punto que nos aparezca todos juntos, sino que nos aparezcan separados como opciones distintas. Entonces volvemos a validar datos, volvemos a elegir lista y acá agregamos punto y coma, carnicería. Ese numerito que aparece es porque estoy moviendo las flechas. Punto y coma, y la última opción era panadería. Ahora sí, producción, punto y coma, carnicería, punto y coma, panadería. Ahora sí tengo 3 elementos que forman una lista. Y ahora sí le doy a aceptar. Y ahora cuando vengo a mi... entonces me equivoqué yo. Ahora ven que yo me equivoqué. Como les dije al principio, también nosotros nos podemos equivocar. Bien. Entonces... vamos de nuevo. Producción, punto y coma, carnicería, punto y coma, panadería, y aceptar. A ver si ahora no los actualizó o sigue con el mismo error. Sigue con el mismo error. Bien. Esto también viene bien. Y vamos a decir por qué. Tenemos que analizar, tenemos que empezar a ver que no falló. No podemos dejarlo así obviamente, entonces tenemos que entender qué nos está pasando. Entonces habíamos dicho que teníamos una lista y en origen de datos ponemos fíjense en este ejemplo, a diferencia del Excel o de lo que está diciendo abajo. Acá nos aclara algo. Seleccionar rango o escribir elementos separados por comas. Y en Excel, en el instalado, nosotros lo tenemos que separar por punto y coma. Son dos cosas, son detalles distintos sobre una misma función. A ver ahora.
Ahora está separado por comas. Y ahora nos aparece. No es que esté mal esta descripción, es que esta descripción habla del programa instalado, que vaya a saber por qué, por alguna nueva versión, alguna modificación, actualización, cambiaron el simple hecho de poner un punto y coma a una coma. Pero bien, tenemos la primera, pero tenemos que hacer esto para todas, y no vamos a escribir una validación de datos para todas las casillas. Vamos a hacer lo que ya aprendimos, a rellenar. Nos vamos a la casilla hasta que cambie la cruz, hacemos clic, mantenemos presionado y pintamos todo el largo de la columna y soltamos. Y ahora tenemos la validación de datos o nuestra lista para toda nuestra columna. Recuérdense, yo puedo rellenar para abajo o para los costados. Aquí ya no tenemos más tareas que hacer. Vamos a gráficos. Acá nos pone un ejemplo de gráficos y nos habla del eje vertical, del eje horizontal, pero la primera tarea simplemente nos dice que insertemos un gráfico. Si nos dice que tenemos que ir a la sección de insertar gráficos, acá nos aparece toda una lista de gráficos distintos que cada uno tiene sus características particulares y se usa para algo distinto. Podemos usar columnas, líneas, tortas, barras, áreas, una disposición de puntos. Estas son tortas partidas donde muestran distintas secciones. Y este es un gráfico de telaraña, es radial, que puede mostrar muchos datos, es muy bonito. Pero bueno, vamos a hacer el de columnas. Vamos a hacer clic en la versión de columnas. Y acá nos dice que usemos la de columnas agrupadas, que es la primera. Damos clic ahí. En principio está vacío, ¿sí? Lo que hace es tirar una línea, tira una escala, una serie. La serie son los datos que vamos a graficar. Si tenemos, por ejemplo, acá dice asistentes de la conferencia, total de inscriptos. Una serie son todos los asistentes y otra serie son los total de inscriptos. Es como las categorías que vimos antes. Bueno, acá dice que no dudemos en moverlo, que lo podemos mover, lo podemos achicar, lo podemos agrandar. Por ahí, por cómo está la disposición, es medio incómodo trabajarlo, pero vamos a trabajarlo igual. Aparece un gráfico de columnas en que se muestra un total de asistentes. Ah, porque yo me olvidé de algo antes. Me olvidé de algo que tampoco lo aclara acá. Haga clic en cualquier lugar en los datos de la derecha. Claro, vamos ahí, ya me lo olvidé eso. Supuestamente haciendo clic aquí, vamos a insertar, volvemos a columnas, volvemos a insertar barra y solo me lo agrega. Claro, yo me olvidé ese paso, perdón. También sirve si nosotros pintamos. Cuando tenemos muchos datos también podemos pintar, o si queremos datos de distintas columnas. Imagínense que tenemos los meses y vamos a agregar una columna más acá. Vamos a copiar esta, vamos a seleccionarla y vamos a extenderla. Fíjense lo que pasó. Ahora tenemos dos series. Vamos a ponerle 100, 150. Ingresé dos valores, selecciono los dos y relleno con un incremento de 50, como vimos antes. Entonces acá tengo dos series de valores. La serie de asistentes de la conferencia, 1, que son estos, los azules, y los asistentes de la conferencia 2. Ahora, esto está de más, no hace falta que yo se los muestre, pero ya que estoy se los voy a mostrar. Si yo quiero graficar solamente uno de estos dos, lo que hago es pintar lo que quiero graficar. Me voy a insertar, me voy a este gráfico de barras y le doy clic. Y ahí ya solo me graficó estos valores, no estos porque ahora no los quiero. Y si yo quisiera graficar
estos de acá y estos y no los del medio, voy a enero, pinto, aprieto la tecla control, hago clic en los otros datos y los voy seleccionando. Fíjense que seleccioné los meses y la lista 2. Entonces ahí pongo insertar mi gráfico de columnas y le doy enter. Bien, no salió porque no salió. Vamos a pintar de nuevo acá, pinto la otra apretando la tecla control, inserto gráfico de barras y le doy enter. Ahora sí, fíjense, 100, 200, ta. Este es un detalle que les muestro nada más. Igual tienen que tener cuidado de graficar muchos valores que se tienen que entender. Tienen que entender qué es lo que queremos expresar con nuestro gráfico. Quien lo vea, el gráfico es una visión rápida también de algo. Quien vea este gráfico, cuando nosotros insertamos, quien vea este gráfico tiene que a simple vista entender qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos mostrar. No tiene que pensar mucho, te tiene que dar una idea de lo que pasa. Por ejemplo, la idea, imagine que estos sean impuestos de luz, es que gastamos más a medida que avanza el año, teniendo un pico en marzo, luego desciende y tenemos un segundo pico de consumo en junio. Entonces eso es a primera vista lo que vemos en referencia al título, en referencia a los ejes. Bien, vamos a seguir con las otras tareas a ver qué nos piden. Vamos a dejar este gráfico acá. Dice, ahora agregue el elemento, agregue un título al gráfico. Seleccione el gráfico. Bueno, esto es algo que también hubo un par de personas que tuvieron un problema, porque cuando decían para agregar el elemento título hay que dar clic justo en el título. A veces alguien hacía clic en otra zona y desaparecía el título o se desaparecían los gráficos. Hay que dar clic justo en esa zona y para editarlo doble clic. Y en este caso nos dice que, fíjense que acá tenemos toda una serie de opciones: título, leyenda, eje horizontal, eje vertical, serie. En Excel aparece parecido. Entonces ponemos título de gráfico, podemos poner consumo de luz. A poner cualquier cosa y damos clic. Ya solo se actualiza, solo se cambia. Y en este punto también nos pide ¿dónde está el título? Acá, el título. En la pestaña de elementos gráficos, haga clic en gráfico, puede clic en... Bueno, esto es otra forma de llegar al mismo punto. Yo en este caso les dije que hacemos clic aquí y doble clic en título y ya editamos el título. Lo que nos dice acá que podemos ir a gráfico. Vean. En gráfico, haga clic en título de gráfico. Acá. Y ponemos editar el título del gráfico. Si hacemos doble clic en la zona, fíjense que acá están todas las opciones: título de gráfico, título del eje, leyenda, etiquetas, tablas de datos. Si hacemos clic acá nos aparece eso mismo: título de gráfico, leyenda, ejes, ver y series. La serie que yo le dije son los datos. Entonces también podemos cambiar la leyenda, una leyenda inferior. Podemos darle un título a los ejes, darle un rango. Esto es qué tan seguido va a haber los saltos, qué tan anchos van a ser. Bueno, vamos a volver a lo que nos pide la tarea. Eje horizontal y eje vertical. Acá está. Es posible que aprendiera en el colegio que existen eje X y eje Y. Excel también tiene estos ejes. Los ejes X y Y son los ejes coordenados que nos muestran los valores. Esto sería X. Los años estarían en X. Y en el eje vertical estarían los valores de Y. Cada eje puede ser un eje de valores o un eje de categorías. Fíjense, en esta tenemos categoría
las categorías de los años. En eje de valores, una representación de número, por ejemplo, un eje de valores puede representar dólares, horas, funciones, temperaturas, etc. Y un eje de categorías representa, por ejemplo, fechas, nombres, personas y demás. Son estos de acá, que también los podemos modificar. Esto, bueno, este no lo podemos modificar porque es una imagen, no es una gráfica. Si damos clic acá en gráfico, fíjense que yo di doble clic sobre el eje vertical y se me pintó en celeste. Y acá ya se me abrió. ¿Qué nos permite decir? Número mínimo y máximo. Si le ponemos, por ejemplo, 3000, se nos actualiza, que va de 0 a 3000. Y acá le podemos decir unidades secundarias. Vamos a ponerle 300. Después tenemos cosas como marcas de graduación, valores. Esto lo que va a hacer es, va a modificar cómo se ven ciertos valores en relaciones a otros. Más anchos, más finos, la separación, más rangos. Por el momento, esto ya es más avanzado, no lo vamos a tocar ahora. A ver qué tarea nos pide. No nos pide más tarea. Y ese sería el completo de nuestra tarea. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplito que hice recién, rápido. Armé una tabla para mostrarle directamente desde el programa Excel. Una tabla donde tenemos los años, que también fíjense cómo acá aparecen los filtros. Ven que ya acá los valores nos los pone de forma directa. Montos de boletas, de 6 boletas. Después acá calculé promedio, el promedio de pago, un total anual, un aumento en pesos y un aumento porcentual. Quería mostrarle que existen también otras funciones. Por ejemplo, yo acá tengo todos los valores, van creciendo, y en la función promedio tengo, en la parte de promedio tengo lo que se llama función promedio. Que esto me calcula el promedio de todos los valores que yo elijo. ¿Y cómo se escribe? Igual, promedio, y entre paréntesis pongo el rango, que en este caso el rango es este de acá. Cerrando paréntesis le doy enter y me tira un valor promedio. El total anual, como ven, es una suma que ya vimos, una suma que me suma todo el renglón. El aumento, en el aumento uso dos funciones distintas, porque imagínense que yo tengo un montón de valores, ¿sí? En este caso son crecientes. Yo sé que el valor máximo está acá y el valor mínimo está acá. Entonces, para ver el aumento, hago este valor menos este, que eso lo puedo escribir de la siguiente manera. Pongo igual, sin poner suma, digo que hago clic en el valor mayor, que está acá, menos la boleta de menor valor, y le doy enter. Y ya solo me marca la diferencia. Fíjense algo, me puso el signo pesos. Eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Si en un punto tenemos que saber la diferencia entre el valor mínimo y el máximo, otra cosa que podemos hacer, y ya se los muestro en dos funciones, es buscar el valor máximo de una lista y buscar el valor mínimo. Acá yo lo puse máximo, el valor máximo de todo este renglón, menos el valor mínimo de todo este renglón. Si yo, por ejemplo, quiero agarrar y saber cuál es el valor mínimo de toda esta matriz, hago igual min, doble clic, y cuando se me abre pinto todo lo que yo quiero que me busque, y en todos estos valores me va a buscar el mínimo. Cierro paréntesis y le doy enter, y ahí me dice que el mínimo es 560, que es este de acá. Si yo quiero averiguar ahora el máximo, hago igual, pongo max, doble clic, elijo todos los valores donde quiero que me busque el máximo, cierro el paréntesis y le doy enter. Y ahí me encontró el valor máximo. El valor máximo es 2150, que es este que está acá. Fíjense lo siguiente, lo que yo decía está en pesos.
¿Por qué está en pesos? Está en pesos porque yo decidí, ¿se acuerdan que hablamos de la normalización? Yo decidí cómo quiero que aparezcan los valores acá. ¿Y cómo hago esto? Por ejemplo, yo tengo tantos valores en números, ¿sí? Todos estos valores en números. Y quiero que todos estos valores sean pesos. Yo lo que voy a hacer es pintar, seleccionar todos estos valores y me voy a ir en la parte de inicio a la sección números y acá voy a elegir qué es lo que quiero que sea. Fíjense que yo tengo acá general, que general se trata de adaptarse a lo que yo escribo, pero si hago clic en esta pestaña me van a aparecer distintas opciones: formato general, formato número, formato moneda, que es el pesos, formato contabilidad, formato fecha, en donde yo también puedo elegir qué fecha, entonces ya se van ajustando todos a la misma fecha, fecha larga, y acá nos pone domingo 31 de marzo, formato de hora o más formatos de número. En este caso voy a dar más formatos de número. ¿Por qué? Porque si pongo moneda me aparece el simbolito de euros. Yo quiero que aparezcan pesos. Entonces doy más información y acá me aparece toda la lista. Yo busco moneda. Acá voy a moneda. Y acá me dice, me da una muestra de cómo aparecería, me dice cuántos decimales quiero que haya, cuántos centavos o décimas, y acá el símbolo. Cuando yo doy clic en símbolo me aparecen un montón de monedas. Entonces voy a buscar, acá dice español, Argentina, que es el signo pesos, y con 2 decimales. Le puedo subir los decimales y acá me muestra cómo se vería. Vamos a dejarle 2 decimales, que es lo que generalmente usamos nosotros, y damos a aceptar. Y así automáticamente me convierte los valores a pesos. Si yo selecciono casillas en blanco y hago lo mismo, también desde acá puedo acceder al formato moneda, hago clic ahí, como no lo encuentro los definidos voy a buscar otro formato, pongo 2 decimales, busco español Argentina, aceptar y ya está. Todo lo que yo escriba acá, cuando dé enter, va a estar en formato de pesos. Fíjense que también separa por puntos cuando son arriba de los millones, arriba de los 100.000. Entonces todo lo que yo escriba acá va a estar en formato pesos. Si yo me salgo, ahí ya quedan números de nuevo. Pero todo lo que yo seleccioné, que era esto, lo puedo poner en formato pesos. Igual que acá, en esta columna de acá, yo elegí poner formato por ciento. Entonces yo, si escribo algo, por ejemplo si yo vengo para acá y doy formato por ciento y escribo 12, ya me queda en formato por ciento. 45, 54, 12, 456. Ven, yo ya elegí cómo quiero ver la información. Vamos a borrar todo esto. Quiero mostrarles la última cosa. Fíjense que acá tengo mi tabla. Habíamos hablado que con esta cosita yo la puedo agrandar a la tabla. Pero en este caso, si yo doy tab y doy un ingreso, fíjense que automáticamente acá me pone errores porque son las cuentas que no tienen ningún valor. Imagínense que yo vengo y viene celeste, blanco, celeste, blanco, celeste, blanco, celeste, blanco y le toca blanco. Entonces pongamos que pongo 2023. Acá me van a cobrar 2.000 pesos. Fíjense que ya se me van rellenando los otros valores. Acá le voy a poner 2150 y para no escribir todo voy a pintar y voy a rellenar y se va a incrementar automáticamente. Voy hasta acá. Cuando se me cambia la crucecita le doy para la derecha y relleno. Ya solo se me rellenó en pesos porque ya la tabla, como la tabla está formateada para que pongan pesos, todo lo nuevo que agregue se me va a poner pesos. Solo me hizo el cálculo del promedio anual porque la fórmula también se copia, el total anual y estos valores también. Todo se me copió. Cuando yo me voy a la última casilla y doy tab,
fíjense que se me agregó otro renglón, ya en celeste. Y pasa lo mismo. 2024. Si le doy Enter sale, tengo que darle Tab. Con Tab me muevo con la tecla Tab, que son una flechita apuntando para un lado y otra para el otro. Me voy moviendo. Le pongo, vamos a ponerle 2500. Se me formateó solo a pesos. 2650. Se me formateó solo a pesos. Lo selecciono y completo. Se me completó y solo me hizo los cálculos porque, como les dije, se copió la fórmula. ¿Ven? Esta es la ventaja que tienen las tablas, además de poder filtrar y ordenar. Así que bueno, por ahora quedamos así. Más adelante les voy a mostrar otros ejemplos y otras cosas que vamos a ir haciendo. Acuérdense ustedes experimentar y jugar con las funciones. Este video va a estar en YouTube, va a estar todo el tiempo. Así que pueden repasarlo tantas veces como quieran. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, gente.